Jeremías 13, del 1 al 11 y del 14 al 17. En la Nueva Versión Internacional dice: Así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de hilo de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Conforme a la instrucción del Señor, compré el cinturón y me lo puse en la cintura. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo por segunda vez: Toma el cinturón que has comprado y que tienes puesto en la cintura. Ve a Perat y escóndelo allí, en la grieta de una roca. Fui entonces y lo escondí en Perat, tal como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de muchos días, el Señor me dijo: Ve a Perat y busca el cinturón que te mandé esconder allí. Fue a Perat, cavé y saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Así dice el Señor, de esta misma manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén, este pueblo malvado que se niega a obedecerme, que sigue la terquedad de su corazón y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, será como este cinturón que no sirve para nada, porque así como el cinturón se ajusta a la cintura de una persona, así procuré que todo Israel y todo Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo y me renombren mi honor y mi gloria, pero no obedecieron. Haré que se despedacen unos a otros, padre e hijos por igual. No les tendré piedad ni lástima, sino que los destruiré sin compasión, afirma el Señor. Escúchenme, préstenme atención, no sean soberbios, porque el Señor mismo lo ha dicho. Glorifiquen al Señor su Dios antes de que haga venir la oscuridad y ustedes tropiecen contra los montes sombríos. Ustedes esperan la luz, pero Él la cambiará en sombras mortales, la convertirá en densa oscuridad. Pero si ustedes no obedecen, lloraré en secreto por causa de su orgullo, y mis ojos llorarán amargamente, se desharán en lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al cautiverio. Mis amados, mis amados, mis amados, hoy el Señor me ha dado este mensaje hablando ayer con una pastora. Ella me hacía referencia a esta cita y me vinieron muchos a la mente, me vinieron muchos al pensamiento. Y entonces busqué esta cita para meditarla, este pasaje de Jeremías 13. Y, y es así, el Señor busca las maneras, el Señor nos indica, nos guía, nos ofrece su palabra, nos dio a Cristo como salvación, nos da pastores, dones, eh, nos da profetas, evangelistas, maestros, nos da ministros, y aún así no queremos obedecer. Y aún así seguimos a otros dioses. Entonces me dirán: es que yo no sigo a ningún dios, es que yo leo la Biblia, es que yo escucho alabanza, es que yo oigo las prédicas, es que yo me congrego cada vez que puedo, es que yo, bueno, oro por todos y por todo. Sí, pero igual siguen a otros dioses. Igual, cuando yo pongo a la familia delante de Dios, antes que Dios, por encima de Dios, yo estoy siguiendo otros dioses. Y no quiero decir con esto que la familia no sea importante, pero más importante es Dios. Más importante es el deber que nosotros tenemos
con nuestro Padre Celestial. Es más importante. Más importante es el aprender la palabra, el discernir la palabra, el orar y anhelar los dones del Espíritu, el caminar bajo el abrigo del Altísimo y hacer su voluntad, el ser intencionales en, en llegar a las personas para sembrar esa semilla de salvación, para que reciban a Cristo como su Señor y Salvador, sin vergüenza, sin que nos dé pena, sin que nos dé apuro, porque qué van a decir, sin el que dice que no le gusta que lo rechacen, que no le gusta que lo miren mal, pues no debe decirle a Dios, heme aquí, porque entonces más perseguido será y más rechazado será, porque va a tener que saltar, que pasar por ese obstáculo y aprender y madurar en esa área. Y entonces más rechazado será. No porque a Dios le plazca que nos rechacen. No, a Dios no le place que nos rechacen. Dios está allí en el rechazo, acompañándonos para hacernos madurar y crecer y llenar nuestro corazón de amor. Que no seamos como ese cinturón que Dios pidió comprar, que Dios pagó con la sangre de Cristo Jesús y que se pudrió porque no quisimos obedecer. Él nos quiso tener cerca, Él nos quiso tener en la cintura, Él nos quiso tener en el corazón, Él nos quiso llevar en su mano y nosotros no quisimos por no obedecer. Seguir a Cristo es simple pero difícil. Él no nos pide mucho, pero a la vez es difícil por nuestra propia necedad y terquedad, por no entender que cuando yo pongo el trabajo por encima de mi deber con Dios, yo estoy siguiendo al Dios del trabajo. No estoy creyendo que Dios me va a suplir, que Dios va a hacer lo necesario para retribuirme el momento que pasó conmigo en la congregación, en el encuentro, leyendo la palabra, un libro, orando. Entonces no conocemos a Dios, no estamos creyendo en Él ni le creemos a Él. Somos unos bocones, bocas de jarro, diciendo, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano y le creo a Dios. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y resulta que a la hora de mostrar lo que decimos, nos volvemos, como decimos nosotros, puro buche y pluma. Eh, no seamos como aquellos que no escucharon, tercos, necios, porque Dios no le agrada eso. Dios no castiga. Nosotros vivimos las consecuencias de nuestras propias conductas, de nuestras propias respuestas, de nuestra propia terquedad y nuestra propia necedad. Dios es un caballero, Dios no se mete donde no lo llaman. Lo llamamos en el momento de angustia, pero no lo alabamos en el momento de alegría y gozo. No agradecemos en ese momento. Entonces pedimos oración, oren por mí, oren por aquel, oren por el otro, oren por mis hijos, oren por mi mamá, oren por mi papá, oren por mí, bueno, oren por mí, oren por todos. Pero ¿dónde estábamos cuando nos dijeron, congréguense? Vamos a leer la palabra, vamos a orar, tienes que congregarte, tienes que diezmar, ofrendar para que entres en el pacto con el Señor. Eso es un principio. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Cuando Dios nos guiaba en su instrucción, en sus principios. Y afirma el Señor, escúchenme, Shema, escúchenme y préstenme atención. No sean soberbios porque el Señor mismo lo ha dicho. Glorifiquen al Señor su Dios.
Antes de que hagan venir la oscuridad a ustedes, tropiecen contra montes sombríos. Escúchenme, dice el Señor. El Señor siempre está pidiendo que lo escuchen. Ah, no, yo escucho la prédica mientras arreglo el carro, yo escucho la prédica mientras cocino, yo escucho la prédica mientras limpio, yo escucho la prédica mientras. No somos capaces de prestar un momento de atención, verdadera atención, de llenar ese momento único en el que Dios nos está hablando y nos está mostrando la enseñanza. Ah, no, pero es que yo no tengo pasajes, que yo no puedo, pero puedo asegurarles que si fuese a un trabajo al que tienen que ir, se van hasta caminando. Les puedo asegurar, si es que les van a pagar por algo, en, se van en cola, le piden al vecino la cola, llaman a todo el mundo para que los busquen, llegan como sean, así sea en otra ciudad, porque no entienden la sobreabundancia de Dios. No entienden que Dios está en el proceso más que en la propia promesa. No lo entienden. Dios nos dice, escúchenme, préstenme atención, no sean soberbios, no crean que por su propia sabiduría van a conseguir las cosas. No crean que por su propia sabiduría van a permanecer en victoria. Pueden lograr la victoria por su propia sabiduría, pero esa victoria no va a permanecer. Van a caer y aún más duro de lo que pudieron caer antes. Escúchenme, préstenme atención, no sean soberbios, dice el Señor. Glorifíquenme, préstenme atención, escúchenme, oren y esperen mi respuesta, dice el Señor, para que no tropiecen contra los montes sombríos. Los montes sombríos son los valles de oscuridad que atravesamos a veces por nuestra propia terquedad. No siempre las tragedias, no siempre lo malo que nos pasa es consecuencia de algo. Sencillamente vivimos en un mundo caído en el cual siempre va a haber aflicción. Pero Jesús venció ese mundo de aflicción. Dios nos quiere tener cerca, pero nosotros fuimos el cinturón que se pudrió y se rompió. Porque permanecimos guardados. Todos tenemos un llamado y un propósito. En el transitar de nuestras vidas tenemos propósitos de Dios. Y nosotros lo único que queremos es hacer nuestra propia voluntad y nuestro propio propósito. No, yo eso no lo voy a hacer porque me va a doler. Yo no voy a dejar el trabajo porque con qué voy a comer. Yo no voy a hacer esto. Siempre estamos yo. Y no somos nosotros. No es el yo, es él. ¿Qué necesita él que hagamos? ¿Qué quiere él que hagamos? ¿Qué nos pide Jesús que hagamos? Que hagamos. Jesús nos dice, deja tu tierra, tu parentela, vende tus propiedades, deshazte de todo aquel viejo mundo y sígueme. Con esto no quiero decir que salgan corriendo y vendan todo lo que tienen. No, no, no. Eso no es lo que quiero decir, porque si Dios no se los dice, no tienen por qué hacerlo. Pero aún si Dios se los dijera, entonces yo quisiera ver que lo hicieran. Que viven en el querer, en las buenas intenciones. Y les voy a decir algo, aunque suene duro. El infierno está lleno de buenas intenciones.
es que yo quería ir al hospital a predicar, yo quise ir al hospital a predicarle a los enfermos. Ay, pero no tenía para el pasaje. Me llega para el pasaje y me compro un paquete de arroz. Ay, es que yo quería ir al encuentro, pero estaba lloviendo y no pude ir. Pero puedo asegurar que si fuese para una entrevista de trabajo o para que le den un dinero, van así sea nadando a través de los charcos de la lluvia. Entonces, ¿de verdad estamos poniendo a Dios en primer lugar? ¿De verdad estamos poniendo a Dios en primer lugar? ¿De verdad estamos con el corazón dispuesto a obedecer a Dios? No me digan Señor, Señor, si no van a hacer lo que yo digo, dice Jesús. Y el que me niega a mí, niega a mi Padre, y el que lo niegue a Él lo negará ante el Padre. Así de sencillito y facilito. Es simple seguir a Jesús, pero a la vez es difícil. A la vez es muy difícil. No seamos como ese cinto que se pudrió. Nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos, lo que Dios nos ha dado para que seamos instrumentos útiles para Él y pongamos en alto el nombre de Jesús, se pudren, se pudren dentro nuestro, porque nosotros ponemos todas las excusas habidas y por haber. Me duele la barriga, estoy enfermo, tengo fiebre, llegó mi familia, tengo un hijo enfermo, tengo no sé quién, no tengo pasaje, no tengo comida, no tengo ropa, no tengo zapatos, no puedo, no quiero. Excusas, excusas. Y peor aún, aquellos que le dicen, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Y entonces guardan todos, todos sus talentos y los entierran para que se pudran, porque nunca hacen lo que Dios les pide que hagan. Ay, pero ¿cómo sé yo que es Dios? ¿Ustedes creen que Satanás les va a decir, por ejemplo, vayan y oren por los enfermos en un hospital? ¿Ustedes de verdad creen eso? Que Satanás les vaya a decir, vaya y cómprele comida a fulano, a mengana, a perencejo, y llévenle un mercadito, una bolsita con un poco de lenteja, arroz y un poco de comida. ¿Ustedes de verdad piensan que su pensamiento puede venir de parte de Satanás? No. Entonces, ¿por qué dudan que venga de parte de Dios? Los pensamientos de Dios son de paz, de bendición. No, pero es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que yo estoy guardando porque tengo que arreglar X o Y o Z en mi casa, y ese dinero no lo puedo tocar cuando Dios te dice tócalo y entrégalo, para yo poderte bendecir hasta que te sobreabunde. Obedéceme, escúchame y obedéceme. Dios dice que va a destruir el orgullo, que destruirá el orgullo del pueblo malvado. Él destruye el orgullo. Entonces, por consecuencias nuestras, muchas veces pasamos por circunstancias que son simple y llana consecuencia de nuestros actos, que ni siquiera Satanás tuvo que meterse ahí, ni siquiera el diablo tuvo que poner un dedo, porque nosotros fuimos lo suficientemente torpes para embarrarnos solitos. Entonces, si hoy se sienten metidos en una grieta y se están pudriendo sus dones, sus habilidades, sus talentos, se están pudriendo. Y Dios les dice, mis amados, Dios les dice, yo quise, pero no me escuchaste. Yo quise, pero no me obedeciste.
Yo quise, pero no me hiciste caso. Mi hijo compró tu vida y tú la estás dejando podrir. Tú la enterraste para que se pudra. Mis amados, Cristo viene, Cristo viene. Los tiempos se acortan. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Dios nos puso en su cintura a través de la sangre de Cristo. Dios nos puso cerca de Él a través de la sangre de Cristo Jesús. Y nosotros nos empeñamos en quedarnos en la grieta para podrirnos. Nos negamos a obedecer, así dice. Este pueblo malvado que se niega a obedecerme, que sigue la terquedad de su corazón, va tras otros dioses para servirlos y adorarlos. Será como este cinturón que no sirve para nada. Wow, 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 wow. No seamos como ese cinturón que no sirve para nada. Él quiso, él quiso. Llega un momento en que no servimos para nada y que aún Dios no nos puede restaurar, no nos puede redimir, porque sencillamente nosotros nos quedamos en un pensamiento del no. No por esto, no por aquello, no. No, 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 es que yo estoy guardando un dinero y Dios te dice, da ese dinero y te bendeciré hasta que sobreabunde. Ah, no, no, porque me costó mucho reunirlo. ¿Y es que acaso a Dios no le costó entregar a su Hijo en la cruz? ¿O es que a Jesús no le costó pasar por el dolor y la tortura para que hoy nosotros seamos bendecidos, sus hijos amados, en los cuales Él tendrá complacencia? Nos negamos a obedecer, la terquedad del corazón, la terquedad. No, es que me duele la barriga, es que me golpea una uña, es que el Espíritu Santo no me ha dicho nada, es que sí te lo ha dicho, es que sí te lo ha dicho, es que no valoras, no valoras la sangre de Cristo, no valoramos la sangre de Cristo, no valoramos la palabra de Dios, no entendemos que es con nosotros el mensaje. Ah, pero ¿cómo vamos a entender el mensaje si ni siquiera leemos la palabra con la conciencia y la determinación? No somos capaces de darle 20 minutos, 30 minutos a Dios exclusivamente para leer su palabra, escribirla, entenderla, meditarla. No somos capaces. No porque yo voy a arreglar el carro, no porque yo voy a cortar el monte, no porque yo voy a caminar, no, yo tengo que ir a comprar, no, porque mientras yo voy a cocinar y lavar los platos, mientras, no, 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 no. Y yo reprendo en el nombre de Jesús ese espíritu de distracción, en el nombre poderoso de Jesús, y lo pongo a los pies de Cristo. Y para todo aquel que escuche este audio, reprendo ese espíritu de distracción y lo pongo a los pies de Cristo Jesús. No, no es posible, no es posible que nosotros no seamos capaces de anhelar los dones del Espíritu. ¿Y cómo los vamos a anhelar si no los conocemos? ¿Y cómo los vamos a conocer si no nos congregamos, si no buscamos la palabra, si no buscamos la enseñanza? Entonces queremos ser galardonados con la promesa, pero no queremos pasar por el proceso, cuando Dios en realidad está aún más en el proceso que en la misma promesa. Maduremos, mis amados, maduremos, mis amados. No seamos como ese cinturón. No esperen a que Dios diga, hasta aquí te acompaño, hasta aquí te acompaño. De aquí en adelante, tú te tropezarás solito y te tropezarás en esos montes de oscuridad,
en los cuales tú solito o tú solita te has metido. No te acompaño más. Hasta aquí llego yo. Y yo, y yo, en lo personal, lloro por ustedes, así como dice aquí. Jesús llora por aquellos que no le atienden, no le prestan atención. Yo lloro por ustedes, no obedecen. Y yo lloro por ustedes, porque no obedecen. Lloro en secreto cada vez que oro por ustedes, porque no prestan atención, no quieren prestar atención y no hacen la voluntad del Padre. Y para colmo dicen, heme aquí, yo te seguiré. Mis ojos lloran amargamente y se desharán en lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al cautiverio. Será llevado al cautiverio de sus propios pensamientos. Será llevado al cautiverio de sus propias acciones. Serán llevados en cautiverio de sus propias acciones y pensamientos. Y serán como aquel cinturón por el cual Dios pagó un precio a través de la cruz, de la sangre de Cristo Jesús, y se pudrió, no sirvió para nada, porque están empeñados en no escuchar ni obedecer. Sé que es un mensaje duro, pero es un mensaje profético. Es un mensaje que Dios me ha dado para ustedes. Es un mensaje que en mi fe creo va a llegar a sus espíritus y a sus corazones. Jesús llora en secreto. El Espíritu Santo llora en secreto porque no obedecen. Aún, aún yo lloro en secreto por ustedes porque no obedecen. Y veo cómo no obedecen, cómo no escuchan. Y se enceguecen en su propia terquedad, en su propia fuerza, en su propia necedad. Y no puedo porque tengo que trabajar, no puedo porque no quiero. A veces es mejor que digan, no quiero hacerlo. No, pero es que yo sí quiero, pero es que no puedo porque mi hijo, Dios está después de tu hijo. Dios está después de tu familia. Dios está después de tu carro, de tu trabajo. Dios está después de todo eso. Entonces sigan con sus hijos, su trabajo, su carro, su familia y dejen a Dios en paz. Nosotros tenemos que ser testimonios de Jesucristo, de lo que Jesucristo hace en nosotros. Y no somos testimonios, porque no somos capaces de obedecer a lo que Dios pone en nuestros corazones. Yo quisiera ir a evangelizar a las plazas, pero nadie quiere ir conmigo. El mensaje es para ti, no para otro. Ve solo, no importa, o sola, no importa. Dios te está mandando en el camino, habrá la provisión de gente, de palabra, de personas, de que se pongan en tu camino para ser salvados. Pero si ni siquiera nos movemos, ni siquiera nos movemos, ¿cómo Dios va a actuar? Si el instrumento somos nosotros. Así le decía yo a alguien en estos días, que somos a veces como esas herramientas que tenemos en casa y que porque las queremos, porque tenemos tiempo con ellas, porque eh, son de buena marca, son buenas. Es como aquel destornillador de pala, que la pala se le ha desgastado y ya no funciona. Es como aquel destornillador de estría, que la estría ya se comió, ya se dañó y no funciona.
Entonces tenemos ese destornillador allí en nuestra caja de herramientas, lo vemos, pero no funciona. Y a veces decimos, bueno, para ver si lo podemos usar. Y cuando tratamos de usarlo, no funciona, porque está dañado, porque ya no tiene arreglo, porque hay que poner otro instrumento nuevo, porque este no quiso funcionar más. Entonces, yo los invito, los exhorto a que mediten en este mensaje, en que si lo quieren volver a escuchar, escúchenlo. Y no sean como ese cinto, como ese cinturón que Dios pagó un precio y se pudrió escondido y ya no sirve más. Escuchen, obedezcan, porque Cristo viene pronto. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.